¿Qué tal, chicos de cuarto grado? El día de hoy vamos a hacer nuestro repaso para nuestro examen mensual de este cuarto bimestre. Como verán ahí, ustedes están observando los temas que se han desarrollado, como tildación en palabras con hiato, el verbo y los accidentes gramaticales y el adverbio. Vayamos a ver. A ver, chicos, cuando hablamos de... Primero empecemos con el hiato. Recordemos que el hiato es la separación ¿de qué? De dos vocales abiertas. Aparte, el hiato es aquella que se clasifica en hiato simple y hiato acentual. Nosotros estamos estudiando el hiato acentual. Como su mismo nombre lo dice, es aquel que lleva un acento, una tilde. Y el hiato simple es aquel que está formado por por vocales abiertas nada más. Por ejemplo, acá la mayoría son palabras de hiato y con tilde, ¿no? Y nosotros hemos desarrollado todas ellas. Lo hemos visto tanto en el cuaderno también. Entonces, por ejemplo, en este caso, bahía, línea, peana, decidía, corta uñas, laúd, raíz y púa son palabras con hiato acentual. Peana es un hiato simple, ¿ya? Las que llevan tilde son con hiato acentual. Recuerden que si lleva tilde en la I o en la U, se tendrá que separar de la otra vocal. Por ejemplo, bahía tiene 3 sílabas, línea también, linea, 3 sílabas, decidía, decidía, 4 sílabas y así sucesivamente. Conclusión, el hiato, separación de vocales en sílabas distintas. Puede haber hiato acentual o hiato simple. Hiato simple cuando dos vocales abiertas aparecen en una palabra. Por ejemplo, en el caso de peana. Por ejemplo, peana es un hiato simple. Dos vocales abiertas, la E y la O. Y en el caso del hiato acentual es cuando la I o la U lleva tilde. Vamos a borrar. Vamos a la siguiente diapositiva. A ver. Ahora vamos a ver, chicos, el verbo. ¿Qué entendemos por el verbo? Recordemos que el verbo es toda acción que realiza el sujeto, ¿no? Toda acción, estado, proceso del sujeto. El verbo por sí es una palabra variable. ¿Por qué es una palabra variable? Recordemos que es variable porque tiene accidentes gramaticales, tiene 5 accidentes gramaticales. ¿Y cuáles son? Tiene el número, tiene el tiempo, tiene el modo, la voz, y en algunos casos también va a encontrar como aspecto otro accidente del verbo, ¿no? Entonces, al ser una palabra variable, podemos encontrar gran diversidad de accidentes gramaticales. Aparte, el verbo también funcionará como núcleo del predicado, como núcleo del predicado en sí, el verbo, núcleo del predicado. Vamos a ver acá unas cuantas oraciones nada más, chicos, porque esto lo hemos desarrollado en clase y ustedes han participado. A ver, me da el verbo poder, que lo tengo que conjugar, y el pronombre personal nosotros. Entonces, no podemos, porque recuerden que tenemos que ver también el pronombre que lo acompaña, no podemos ir al cine. Vamos a ver la otra. ¿Por qué no me dices? ¿Por qué no me dices? ¿Por qué no me dices la verdad? Este tú es el que nos indica la persona, si es primera, segunda o tercera persona, porque son los accidentes del verbo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabemos del modo? Porque si hablamos de número ya saben que es singular y plural, si hablamos de tiempo, presente, pasado, futuro, si hablamos de persona, primera, segunda y tercera persona, de acuerdo al pronombre personal. Y si hablamos de modo, tenemos el modo indicativo, que es aquel que expresa una acción u hecho real. El modo subjuntivo es un deseo y el modo imperativo es una orden, ¿no? Un mandato en sí. Eso es en cuanto al verbo. También tenemos el verbo que tiene 3 conjugaciones. La conjugación ar, ¿no? Verbos acabados en ar, por ejemplo, lavar, trabajar. La segunda conjugación, verbos acabados en er, por ejemplo, tenemos acá, a ver, hay algún verbo con er, poder, por ejemplo, poder,
es en la segunda conjugación, y la tercera conjugación, verbos terminados en ir, como vivir, por ejemplo. Escuchemos bien, chicos, y repasemos en casa también en cuanto a los verbos. Y llegamos a nuestro último tema, chicos. El tema es del adverbio. El adverbio ya no sería una palabra variable, ya. Estamos empezando ya con las palabras invariables. ¿Por qué invariables? Ustedes dirán, porque no poseen accidentes gramaticales. En el caso del adverbio es la primera palabra que no posee accidentes gramaticales. Por lo tanto, se le conoce como invariable. Y el adverbio va a modifica a tres palabritas en sí. Va a modificar al verbo, al adjetivo y al mismo adverbio. Esa es la facultad que tiene el adverbio. Por eso se le conoce al adverbio como el modificador de modificadores. Ese nombre recibe. Si te preguntan cuál es el modificador más importante dentro de las palabras que hemos estudiado, es el adverbio. Entonces ustedes están viendo que he marcado, he subrayado cerca, dulcemente, lentamente y ahí. Y esto nosotros lo hemos realizado también en clase junto con ustedes. En sí, ustedes han hecho este desarrollo. Así es, chicos. Entonces recuerden bien, además, que el adverbio, ya para terminar, es aquel que nos indica circunstancias de qué. No solamente de lugar, ni de tiempo, ni de modo, ni de cantidad, también de afirmación, duda, negación. Ya, chicos, atentos y que tengan muy buena suerte en su examen. Y a estudiar y a practicar. Nos vemos.